Saludo especial para todos una vez más en NR Noticias. Nos place seguir con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Es muy interesante para seguir creciendo cada día. Vamos a arrancar con una noticia de un suceso que vienen adelantando ya días atrás. Un comité que está tratando de armar una huelga o unas especie de manifestaciones a nivel internacional, pidiéndole a los entes encargados, en este caso al Comité Internacional o Interamericano de Derechos Humanos, medidas cautelares a Jorge Glass y reconocer estatus de asilo diplomático. Así lo evidenciaron ayer varias organizaciones que están en favor de Jorge Glass, pidiendo su pronta libertad. Vamos a arrancar entonces con la información para todos ustedes. Así que el comité que está detrás de la libertad de Jorge Glass le pide al Comité Internacional o Interamericano de Derechos Humanos ampliar las medidas cautelares y reconocer o aceptar el asilo diplomático que le ha ofrecido o le han ofrecido varios países a Jorge Glass. Así fue que este comité internacional pide la libertad de Jorge Glass, que anunció que solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ampliar las medidas cautelares vigentes que tiene el vicepresidente, otorgándole medidas no privativas de la libertad, reconociendo su estatus de asilado diplomático sin esperar a que se haga la visita que el Ecuador le suspendió. Pues en ese orden de ideas, varias organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo, este comité que se originó, que está, está cuadrando, fraguando todo esto desde el Ecuador, ya ha tenido apoyo de varios países, incluso países de Europa, donde se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien también con un grupo de colaboradores, ya con pancartas en mano, se podía observar cómo exigían la liberación de Jorge Glass. Por supuesto, ahí ustedes observan las imágenes. Libertad, Jorge Glass. Free, free, Jorge Glass. Libertad, 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 Jorge Glass. Free. Ahí se podía observar y ustedes escuchaban que desde el extranjero, desde Europa, el presidente el presidente Rafael Correa, al lado de un grupo de lo que parece ser personas adultas, exigen la libertad de Jorge Glass e incluso piden al Comité Interamericano de Derechos Humanos acepte las medidas cautelares y además el estatus de asilo diplomático que ya algunos países le han ofrecido a Jorge Glass. Pero la cita es para este 5 de octubre, donde según los manifestantes y según el comité tiene información de que una supuesta visita del Comité Interamericano de Derechos Humanos, originalmente prevista para finales de septiembre, se había suspendido debido a que funcionarios del Estado ecuatoriano estarían atendiendo compromisos en Nueva York. Dada la naturaleza de la situación que enfrentamos, dicen los miembros de este comité, es preocupante que esta visita haya sido pospuesta mejor, considerando que las medidas cautelares están diseñadas precisamente para responder a situaciones de extrema urgencia y prevenir daños irreparables cuando la vida de una persona está en juego. Es esencial, entonces, argumentan, que estos compromisos se mantengan como una prioridad, subrayan. Sobre la ampliación de las medidas cautelares a Jorge Glass, recuerdan que estas se otorgaron desde el año 2019, según aducen las personas que están organizando estas manifestaciones, no solamente en el Ecuador, sino en varios países. Pues dicen que la ampliación de las medidas cautelares se otorgaron en 2019 y se dispuso proteger la vida y la integridad del exvicepresidente. En diciembre del año 2019, el Comité Interamericano de Derechos Humanos emitió la resolución 69 de 2019, medida cautelar número 1581-81, que solicitaba al Estado ecuatoriano la adopción
de ciertas medidas urgentes para proteger la vida e integridad de Jorge Glass. Según argumentando ellos, garantizando las condiciones, todo tipo de medidas de detención adecuadas y un trato justo y acceso a atención médica especializada. Sin embargo, ellos aducen que estas medidas no han sido implementadas de manera efectiva. E incluso dicen que Jorge Glass sigue enfrentando condiciones que ponen en grave riesgo su vida y su salud, refiere dicho organismo. Pues en ese sentido y en ese orden de ideas y teniendo en cuenta lo anterior, el pedido lo avalan varios líderes políticos, como el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano, el expresidente argentino Alberto Fernández, el expresidente boliviano Evo Morales y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, entre otros. Y han hecho o han armado ciertos comités, estos expresidentes en varios países del mundo han armado ciertos comités y pretenden hacer un llamado, unas marchas este 5 de octubre para llamar la atención y para que esto sumado al Ecuador tenga un efecto de más veracidad y produzca resultados ante el Comité Interamericano Internacional de Derechos Humanos. Buscan las medidas cautelares carcelarias de Jorge Glass y también buscan que acojan a las medidas que ya algunos países le han ofrecido, que es el asilo diplomático o político. Entonces, para este 5 de octubre han convocado a varias entidades defensoras de derechos humanos a nivel mundial. Además, este comité, que está liderado por varias personalidades y funcionalidades políticas en el mundo, es liderado por el ex embajador boliviano Sacha Llorenti. En la misiva que difundió el comité, se señala que la defensa de Jorge Glass ha agotado todas las vías judiciales ordinarias en Ecuador sin obtener justicia y que las decisiones adoptadas por los tribunales ecuatorianos estarían claramente motivadas por intereses políticos, aducen ellos, y han calificado como legal y legítimo el secuestro de Jorge Glass. El secuestro aquel entonces cuando fue sacado de la Embajada de México en Ecuador, porque el gobierno tenía información que pretendía escaparse, volarse. Subrayan además que Glass padece múltiples enfermedades crónicas, entre ellas espondilitis anquilosante, hipertensión arterial, fibromialgia y gastritis crónica, además de graves trastornos mentales. Recordaron que a los pocos días de su detención intentó suicidarse y luego inició una huelga de hambre prolongada como forma de protesta. Su estado de salud se ha deteriorado drásticamente, pasando de tomar 3 medicamentos diarios en 2017 a más de 40 en 2024, asegura este comité. El comité menciona que las violaciones continuas a los derechos humanos han provocado un cuadro depresivo profundo en Jorge Glass, diagnósticos como transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica y episodio depresivo grave con síntomas psicóticos que reflejan un estado mental extremadamente frágil, con alto riesgo de intentos de suicidio. Además, que la tortura y los tratos crueles a los que Jorge Glass ha sido sistemáticamente, dicen ellos, sometido, también son evidentes en las declaraciones públicas recurrentes del presidente Daniel Noboa, quien, según ellos, utiliza a Glass como un trofeo político, ridiculizando su situación y aumentando el sufrimiento psicológico al que está expuesto, consta en dicho comunicado. Este 5 de octubre se cumplen 6 meses desde que el ex segundo mandatario fue capturado en el interior de la Embajada de México en Quito por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Ecuador por un supuesto riesgo de fuga. Glass permanecía dentro de la sede diplomática, pero el gobierno, a través de su inteligencia, tenía información de que en esa noche saldría, se volaría, se escaparía con rumbo desconocido, es decir, se escaparía como lo hizo también en su momento el expresidente Rafael Correa. Momento para invitarles a suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, es muy importante para seguir creciendo cada día. De esta manera nos despedimos, los invitamos a que nos sigan también en nuestro canal internacional como Noticias Internacionales. Nos vemos en una próxima emisión, hasta entonces.